Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato. En épocas electorales obviamente vamos a seguir reflexionando sobre los últimos acontecimientos, pero también una perspectiva política de lo que significa esta segunda vuelta, considerando dos elementos fundamentales que tenemos que puntualizar. Primero, esta segunda vuelta no será parecida a ninguna de las anteriores. Segundo, ya hay decisiones de organizaciones políticas, de personalidades, incluso de algunos partidos políticos sobre apoyos a uno u otra candidata en la segunda vuelta. Y de eso queremos conversar con quien participara de candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador por el Partido Socialista, Verónica Silva, a quien le damos la más cordial bienvenida. Verónica, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo, Orlando, con los amigos, amigas que se conectan aquí a otro relato. Y bueno, sí, listas para conversar. Hay tantos temas, Orlando, que de verdad nos están angustiando los ecuatorianos. Pero antes de que entres en angustia. Y posiblemente en esta segunda vuelta van a salir. Antes de que ese plano, sí. ¿Cómo evalúas tu participación? ¿Cómo te miras? ¿Cuál es el mejor aprendizaje, el mayor aprendizaje de esta tu primera participación política electoral, verdad? Bueno, mira, realmente fue... una anterior, creo. Sí. O sea, mira, yo hago política desde que estoy chiquita. Pero ya en el nivel de candidata a la vicepresidencia es otra cosa. Sin duda. Claro. Incluso la política electoral es otra cosa, porque uno siempre está haciendo política, ¿no? Siempre tienes ese ímpetu de ver cómo transformar tu sociedad, tu ciudad, ¿no? Tu país. Pero ya cuando das ese salto a ver si es posible tener una participación en el ámbito gubernamental, en el ámbito de la representación, pues sin duda hay más responsabilidad por un lado, pero también creo que se te abren también otro tipo de ofertas, de cómo poder llegar a la gente de manera más directa, más concreta, y creo que ese fue el mejor aprendizaje. Pude recorrer varias provincias de nuestro país y darme cuenta también que las soluciones muchas veces ya están ahí, en territorio, que la gente te dice, mire, realmente el problema de la violencia no es que vengan con más militares, aquí lo que necesitamos es que vengan los policías, pero realmente a trabajar con nosotros. O sea, de verdad, política de pacificación te lo puede dar la misma gente, y creo que ese fue el mejor aprendizaje que tuvimos. ¿Y cómo valoras, evalúas y además procesas el poco voto que tuvo el Partido Socialista y el binomio con Pedro Granja? ¿Qué sentido le das? Que no son los únicos, es decir, de los 14 que quedaron para abajo, digamos, solamente 2 superaron el 1%, es decir, Andrea González y Leonidas Issa. ¿Cómo evalúas que efectivamente tú, que has hecho análisis político, que 12 candidaturas prácticamente no tienen ni un 1%? Es exactamente la realidad que estamos viviendo. Es tan angustiante la situación que la gente se dio cuenta que no podía, así no estés de acuerdo con algún grupo político, decir no podemos desperdiciar quizás un voto que no vaya a llegar a una segunda vuelta. Yo creo que ese fue el análisis de mucha gente, y lo puedes ver también en los resultados entre provincias y a nivel nacional, ¿no es cierto? Nuestra votación a nivel nacional no se refleja con los resultados también que tuvieron nuestras candidaturas a nivel provincial. Eso quiere decir que la gente pues sí reflexionó y dijo, bueno, a nivel local puedo optar por mi candidato provincial, ¿no? Incluso a nivel nacional, nuestra candidata Elsa Guerra tuvo una votación considerable. ¿Qué quiere decir? Que pues hay un votante histórico, en este caso el Partido Socialista, que obviamente optó por Luisa González. Yo creo que esa fue la explicación de esta votación, y que creo yo que la gran votación, ¿no es cierto?, que tiene Luisa González también obedece a ese votante de centro izquierda que en algún momento pues optó por Pachacuti, por los socialistas, por la izquierda democrática, pero que esta vez dijeron no.
Estamos en en un otras palabras, no momento de vamos a crisis. desperdiciar el voto, este es un voto útil, Sí. lo colocamos donde posiblemente vaya a ganar, vaya a entrar en segunda Sí, vuelta. sin etcétera. duda, Pero, sin duda. ¿cómo entonces evalúas lo que hizo Pedro Granja? Y te lo digo con absoluta franqueza, él decía, voy a arrollar, ya saben que yo voy a tumbarles, conmigo no van a poder. Hizo una campaña un poco agresiva incluso con esta emisora, conmigo en particular. ¿Cómo evalúas el comportamiento de tu binomio? Bueno, hay formas y formas de hacer política, ¿no? Uno puede incluso no estar de acuerdo con esas formas de hacer política, pero bueno, creo que también el electorado tiene formas de decirnos esto no me gusta y esto sí se puede también ver en la votación que tuvimos. Pero les fue bien como binomio, pues, trabajaron conjuntamente, hubo divergencias. Te digo que va a ser muy difícil que me contestes con toda la verdad, porque se van a cuidar. Otros binomios también he conversado personalmente, me han dicho, no me gustó cómo planteó la campaña, no me gustó así. En tu caso, ¿cómo evalúas ese comportamiento del binomio? ¿Hasta dónde funcionó bien? ¿Dónde fallaron? ¿Dónde chocaron? Bueno, mira, yo creo que la política, Orlando, y bueno, imagínate tú que también has hecho política, que sabes a lo que me refiero, es algo del día a día, no hay formatos hechos y no hay manuales, y más en una campaña electoral, ¿no? Creo que Pedro Granja tiene un liderazgo importante en Guayaquil, es un buen líder social, un buen abogado que ha hecho mucho por sectores sociales muy, vamos a decir, abandonados principalmente en su ciudad, Guayaquil. Y creo que a veces cuando tenemos también el objetivo de decir, bueno, tenemos que llegar con propuestas, tenemos que llegar con agendas, es necesario identificar con quiénes es mejor trabajar, con quiénes es mejor aliarte y con quiénes no. Y quizás en eso te digo, yo he tenido siempre la claridad de decir, los modelos oligárquicos no nos benefician, pero no es que no le beneficie tú a un grupo, no nos beneficia a todo el país, a los ecuatorianos, y lo estamos viendo. Entonces, si tú no tienes la claridad de decirle a tu electorado, de decirle a tus seguidores, estos grupos económicos no pueden seguir gobernando, ¿sí?, pues prácticamente esa falta de claridad puede también dispersar el voto. Te decía esto porque después del debate vicepresidencial que ocurrió antes del debate presidencial, muchas personas comentaban en redes sociales y en entrevistas y en comentarios, decían, ¿por qué no le pusieron a Laverito en vez de Pedro Granja en la presidencia? Porque se desenvolvió mejor, ha hecho un mejor rol, y te lo digo con franqueza, efectivamente hubo ese debate de por qué él y por qué no ella. Y te pregunto, ¿habría sido mejor ser candidata a la presidencia? ¿Te daba mejor exposición? O, por ejemplo, ser candidata a la Asamblea, que era un puesto, digamos, mucho más accesible. Bueno, primero decirte que yo estoy muy agradecida con el Partido Socialista por abrirme esta oportunidad, que no es algo que es tan Porque tú tan no militas fácil. en el partido, para que nuestra audiencia sepa. Ni en otro partido tampoco. No milito Ajá. en los partidos, en algún partido político, y esto es algo muy interesante que el Partido Socialista lo hizo tanto con mi persona como con Pedro Granja, Claro. ¿no? Se abrió a nuevos cuadros y creo yo que también ese es ese sentido, esa renovación y ese compromiso. Lo que ha hecho el Partido Socialista hace pocos días de plegarse, obviamente, a la candidatura de Lucia González, muestra también que está escuchando a un electorado de centro izquierda, de izquierda, que es la base del Partido Ajá. Socialista. Y yo creo que eso dice mucho de hacia dónde quiere ir el partido. Y que me haya dado a mí esa oportunidad, yo te digo, estoy muy agradecida porque ningún otro partido lo hace, pues es muy difícil entrar en esas estructuras Pero entonces si ahí- no pertenece. Entonces, y yo agradezco que mucha Ajá. gente haya tenido esa tu predisposición hacia mi Deferencia. candidatura, esa deferencia, decir, qué bueno que tengamos voces como Verónica Silva. Pero ya el haber estado en una posición como candidata a la vicepresidencia, te digo que ya es complicado en un país donde las estructuras políticas son bastante celosas, sí, a abrirse a otros espacios. Pero eso, cuando me dices no se abren otros espacios, ¿quiere decir que, por ejemplo, también en la Revolución Ciudadana no abrieron espacios? ¿O ustedes no quisieron participar de entrada con la Revolución Ciudadana? Porque habría sido importante tener figuras como tú, digamos, dentro de esa alianza que se planteó en un principio la izquierda con la Revolución Ciudadana y que a la que solamente acudió Reto. Sí, yo creo que sí, porque nosotros, bueno, yo milito, como te digo, desde hace muchos años y hemos venido construyendo un espacio político, ¿no?, de discusión, de pensar hacia dónde va el país. Nosotros somos Patria, así nos llamamos, es una plataforma Una que estamos, organización, ajá. sí, en algunas provincias.
Y conversamos con todos, ¿no? Yo recuerdo, conversamos con Guillermo Churuchumbi en el Pachacuti, conversamos obviamente con Gustavo Vallejo del Partido Socialista, conversamos con Luisa, sí, conversamos con Luisa, con cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra agenda, porque eso es hacer también política, no buscar solamente el espacio de la representación y a ver, dame una posibilidad de ser cuchito, asambleísta. como se dice vulgarmente. Exacto, porque Claro. eso también te cooptan fácil, ¿no? O sea, no tienes una identidad. Y lo que nosotros teníamos es líneas claras. Por ejemplo, una de las propuestas que le hicimos al Partido Socialista fue: vamos a defender la Constitución. ¿Estás de acuerdo, Gustavo? Vamos a defender la Constitución porque no es momento para plantear una constituyente, por ejemplo. Y quizás en ese momento, por ejemplo, había un poquito de distancia con la Revolución Ciudadana, pero conversamos, hay acuerdos importantes, ¿no? Claro, pero precisamente quisiera entrar en eso. El resultado, me has dicho cuál es la pedagogía, tu nivel de participación, la votación obtenida, la experiencia adquirida. De la primera a la segunda vuelta, ¿qué crees que cambió en el país con el resultado electoral? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, tu experticia como analista, como socióloga, politóloga, ¿qué cambió en el país del 9 de febrero a la presente fecha, tomando en cuenta que ese resultado para el gobierno no era el que esperaba y la Revolución Ciudadana muy cauta dijo, vamos a ver hasta dónde llegamos? ¿Qué crees, ya despojándonos de la condición de candidata? Bueno, yo creo que realmente no ha cambiado mucho, o sea, más bien es eso, Orlando. O sea, si vemos incluso el electorado con la segunda vuelta de la anterior elección, parece que vamos por ahí, o sea, el país está dividido. O sea, estamos Y en la esa- cuarta vuelta entonces, porque esa es la discusión que había. Claro. Esta del 9 de febrero fue una tercera vuelta y vamos al 13 de febrero a la cuarta vuelta. Y yo creo que incluso el objetivo que tuvimos algunas fuerzas políticas, y te lo digo porque así nos planteamos la campaña desde el Partido Socialista con estas nuevas figuras, de abrir una tercera vía, de romper esa polarización que le hace tanto daño al país. Hablar eso, entre los buenos y los malos, ¿no? Entre blancos y negros, o sea, ese correísmo, anticorreísmo que te está posicionando los medios de comunicación, pues no le hace bien a la ciudadanía, no nos hace bien ni siquiera para, oigan, pongamos en la agenda temas que realmente nos urgen a los ciudadanos. Pero quizás ahí apela Y yo creo que eso no Ajá. ha cambiado, Pero a ver, lamentablemente eso no ha cambiado. ahí te apelo a tu experiencia, a tu trayectoria de académica. ¿Por qué hablar de correísmo, anticorreísmo? Porque en la práctica lo que estamos viendo es un proyecto neoliberal, oligárquico y un proyecto de izquierda, socialdemócrata, le dicen otros, más popular. Entonces, ¿por qué insistir en que los medios que te colocan esa disyuntiva están ocultando lo que en realidad es una disputa de clases? En la práctica es así. Quitémonos de encima todo el análisis mediático, seamos más académicos en eso. Aquí hay una disputa de clase bien profunda. No sé si una disputa de clases, yo creo que hay ¿Por qué una no? disputa de modelos, ¿no? Porque Ya. cuando hablas de disputa de clases quisiéramos decir que por un lado está, ¿no es cierto?, la burguesía luchando contra el proletariado. Ajá. Y no creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, en la revolución en este momento, ¿no es cierto?, sea, ¿no es cierto?, una representación solamente del proletariado. O de lo Quizás- popular. Sí, quizás ahí sí, pero Ajá. de clases ya quisiéramos que sea una disputa de clases, Ajá. yo te lo digo, ¿no? Pero creo que en este momento uno de los temas que podríamos plantearle a la Revolución Ciudadana es que haga ese salto, Ya. sí, que realmente asuma esa representación de la clase trabajadora. Pero no la que ves haga esa ahí. Sí está, Porque pero yo te digo creo... esto solamente No, por una no, sí cosita. está, pero ¿sabes qué? Mira, yo Creo he revisado los votos. Sí. He revisado estadísticamente, sectorialmente, socialmente, y donde mejor peso político tiene la Revolución Ciudadana es en los sectores populares, en los sectores marginales incluso. Entonces, por eso te decía que más allá de lo que en la clase media ha significado Noboa para ciertos sectores, el peso de lo popular en la Revolución Ciudadana todavía sigue siendo significativo. Es que, ¿sabes? Si fuera así, Orlando, la Revolución Ciudadana habría ganado en primera vuelta. ¿Por Lo qué? que hay que preguntarnos es por qué no está ganando en la Sierra Centro, incluso aquí en Quito, que vemos que sería un nicho perfecto para ese discurso, esa agenda que nos está mostrando pues ahora Luisa González, ¿no? Ya. Y yo sí creo que es precisamente por esta manipulación que existe en hacer este binarismo político que Ya. tenemos. Y yo sí digo, los medios de comunicación no están mostrando una lucha de agendas, de ideas, ¿no es cierto? Y quedamos... de modelos también. Exacto, y quedamos en estos personalismos de la política que no le hacen bien y que yo creo que en esta segunda vuelta incluso se ha visto mucha más presencia, ¿no?, de Luisa González, una agenda mucho más clara.
Y si eso tendría, y tú, el efecto que esperaríamos, pues ya las clases populares nos tendríamos que sentir totalmente identificados con ese proyecto y decir el proyecto de Noboa no nos representa. Pero esa claridad aún no tiene la gente. O sea, yo converso con la gente y dice, bueno, y me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en la gente de clase popular, la gente de clase media, ¿no es cierto?, que aún ve en Noboa un posible representante? O sea, entonces aquí yo sí veo que hay un problema también de comunicación y necesitamos pues desactivar esos códigos, no sé, comunicacionales, tú eres más experto, para decirle a la clase popular, a esas mujeres cabezas de hogar, que hoy son las más afectadas con esta violencia, con esta violencia económica, esta vía, ¿no?, del proyecto oligárquico de Daniel Noboa no nos va a llevar más que a más tragedias. Claro. Y eso aún creo que no está totalmente claro y sería importante trabajarlo en esta segunda vuelta porque 4 años más con el modelo del señor Noboa, este país se destruye. Planteaba la pregunta de qué país tenemos después del 9 de febrero por algunas consideraciones más de orden político que de orden social económico, porque eso creo que no ha variado en el campo de seguridad, incluso creo que hemos agudizado peor. Por una razón, es que la reactividad que tuvo Daniel Noboa frente a los resultados del 9 de febrero le ha puesto mucho más agresivo, mucho más displicente, más antagónico, menos conciliador y al mismo tiempo una campaña feroz, porque la campaña oficialmente hasta este momento que estamos grabando este programa no ha empezado, pero él tiene campaña todos los días, una agenda estatal, electoral, con sus ministerios en todas partes. Entonces hay una agenda electoral fuerte y hay una reactividad muy fuerte también de parte de él. Sí, y yo creo que de alguna manera equivocada. O sea, es equivocada porque día a día está perdiendo votos, incluso de sectores que bien podrían ver, como te decía en Daniel Noboa, su par ideológico. Ajá. Yo he conversado con varios empresarios, te lo digo, que están realmente decepcionados. Esa es la palabra que se usa en los focus group. Perdona que te interrumpa, ¿sí? Solamente ahí. Estoy revisando unos focus group que me pasaron hace pocos días y la palabra que más domina en quienes ya no van a votar por Noboa, exacto, que ya votaron en su momento, es decepción. Hay decepción, hay decepción. Yo conversé con algunos empresarios de Ambato, y te digo incluso, yo soy quiteña, amo esta ciudad, pero tengo familia en Tungurahua, en Ambato, en Baños. Y en la campaña pude conversar incluso con algunos sectores. También estuvimos en Cuenca y te digo, el empresariado cuencano, por ejemplo, ¿no?, que ha sido un empresariado muy pujante, muy honrador. Dicen, tenemos temor de que tengamos que cerrar nuestras empresas. Y empresas importantes, ¿no?, que dan trabajo a la gente. O sea, digo, algo está pasando. Por culpa de la gestión del gobierno o de la mala gestión del gobierno. Yo creo que es por culpa de la mala gestión, pero hay un sector del empresariado que sabe que es por esa mala gestión. Entonces, cuando, obviamente, y hay que insistir en esto, cuando los grupos oligárquicos gobiernan, no están viendo por el sistema productivo, por mejorar la productividad del país. Ellos le apuestan a economías de mediano alcance, ¿no es cierto? Le apuestan mucho más a la importación que realmente... De mejor rentabilidad. Claro. No le apuestan a la producción local, no le apuestan a la industrialización. O sea, si vemos, por ejemplo, los productos de Noboa, ¿no es cierto?, de la corporación Noboa, ¿dónde se anclan? Realmente la gran mayoría es anclado en un proceso de importaciones. Claro. No están mejorando los procesos productivos locales. Entonces, ¿qué hace esto? Realmente está afectando la producción de Cotopaxi, de Chimborazo, de Tungurahua. De Tungurahua, además, que votan mayoritariamente por la derecha. Pero que hay que conversar con ellos. Si tú ves la votación de Tungurahua en algunos lugares, ha mejorado la votación de la Revolución Ciudadana. Y yo creo que es precisamente eso, hay una decepción y la gente está en un punto de decir, lo que tenemos con Noboa no nos conviene, así que lo que venga es mucho mejor a continuar con este modelo donde la crisis económica ya se siente en la clase media alta, empresarios que han tenido que irse del país. Pero, Berito, si es que en la segunda vuelta, después del 9 de febrero, han ocurrido casos como el de Petro Noboa, como el de Sacha, y el de los chalecos de cartón, como se les denomina, ¿tú crees que efectivamente esto está minando incluso en esos sectores o suma a otros sectores o hasta dónde esto se está mediatizando, se está ocultando detrás de la campaña agresiva que tiene el gobierno? Sí, se está ocultando. Déjame decirte, yo ayer tomaba un taxi, ¿no? Y le veía al muchacho que era muy joven y le digo, bueno, oiga, pero usted no es el de la foto, ¿no? El que maneja, ¿no? Porque tomé un Uber.
Y me dice, sí, perdón, es que es mi hermano, me quedé sin trabajo. Y empezamos a conversar. Y le digo, ¿y dónde trabajaba? Me dice, aquí en una vidriera del sur, una vidriera famosa, me dijo, que hay en el sur. Ajá. Me dice, nos despidieron a 50 personas. Hace poquito. Hace poco, dice. Y le digo, ¿y cómo así despidieron a tantos? Dice, es que sí, ya no hay trabajo. Lo que el dueño nos decía era que era imposible mantener, era una empresa de vidrios, ¿no? Y yo le digo, ¿y ahora qué hace? Dice, pues estoy aquí de Uber, he trabajado en esa empresa, me decía, como 6 años, y ahora pues nos sacaron. Eso es lo que está pasando. Pero esa persona a la que le votan, a la que le votan, ¿votaría por la Revolución Ciudadana o por Novoa? Y ahí voy, le digo, y esto pasa todos los días, y le pregunto, ¿y por quién está pensando votar? Dice, no, pues en la primera vuelta, el dueño de la empresa sugirió que votemos por Novoa. El mismo que tuvo que despedir como a 50 empleados. Entonces digo, claro, aquí algo está pasando. Y yo sí creo, y te lo digo con un poco de dolor incluso, Orlando, hemos perdido la capacidad de generar esos liderazgos populares, de esos liderazgos ciudadanos, que en algún momento sí tenían ciudades como Quito, por ejemplo. Claro. Quito era casi que la capital progre de América Latina. Somos la luz de América, pues. Sí, claro. Quito ha sido la luz de América, no Así se diga del Ecuador. Y en estos momentos, Quito ha perdido ese posicionamiento, ese liderazgo, ese decirle a los ecuatorianos, por aquí tenemos que ir, ¿verdad? Y sin duda, o sea, hay liderazgos importantes, creo yo que la votación, por ejemplo, que Quito le da a Leonidas Issa es importante. Claro, más del 7%. Mayor, más del 7%, sí. Que dices, esa necesidad de los quiteños de buscar liderazgos. Pero yo digo, esta ciudad tiene sus liderazgos, ¿y qué pasó? O sea, realmente necesitamos reconstruir eso, Orlando, porque si no, esta capital, que ha sido la base para entender una nueva forma de hacer política, una nueva forma de entender la política pública, de entender el gobierno, la estamos perdiendo. Y si se pierde la capital, yo creo que vamos a perder realmente la posibilidad de un Ecuador más digno, un Ecuador en paz, porque sin duda claro, la capital es la capital, pues, ¿no? Vamos entonces al tema ya de la segunda vuelta en sí misma. Pachacuti, la CONAIE en la práctica, la CONAIE apoyado a Luisa González, el Partido Socialista apoya a Luisa González, tú en particular como persona y con Grupo Patria, Movimiento Patria, también apoyan a Luisa González, y Luisa González ha ido sumando una serie de apoyos que en su discurso se reflejan como el llamado a la unidad. ¿Hasta dónde esta nueva composición política, no digo ni social ni económica, composición política de apoyos a Luisa González es dura, es fuerte y podría garantizarle un triunfo en segunda vuelta? En la medida en que estos apoyos mantengamos también nuestras agendas, Orlando, en la medida en que podamos llegar a acuerdos claros con la futura presidenta, que yo espero que realmente sea así, Luisa González, y que podamos poner también a discutir temas que por la misma dinámica de la campaña no se están discutiendo. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la agenda de los cuidados hacia las mujeres, que en este momento es el sector más golpeado por la violencia? Veía los datos en Guayaquil, ¿no? En Durán. ¿Quién está hablando de esas mujeres que ahora se tienen que hacer cargo, ¿no es cierto?, de esos hijos? Sí, porque seguro se les murió el papá, seguro se murieron, ¿no?, el hijo mayor. ¿Pero tú crees que Luisa González no está hablando de eso? Pero hay que llegar a acuerdos concretos. Por ejemplo, y ahí voy, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo? Y vamos a volver al tema de Medellín. Yo siempre hablo de este caso. Cuando intentaron ellos realmente pacificar, o sea, hubo compromisos incluso de los presupuestos que tenían que ir por parte del gobierno local hacia las comunas más pobres. Claro, y fue algo increíble. O sea, fue una transferencia directa de recursos para que se produzca el cambio directamente. Y no es solamente decir, sí, más política social. Incluyeron a las universidades como la Nacional, la Universidad de Antioquia. Yo estuve ahí haciendo esta investigación. Las universidades privadas, ¿no? Recuerdo la Universidad de AFIT, ahí hice incluso una pequeña estancia. Era impresionante. La universidad pensando en las nuevas políticas públicas para los barrios más pobres. Y conectaron, obviamente, con el municipio. Lograron hacer incluso cruce de presupuestos con el apoyo de la empresa privada. ¿Y qué hicieron? Uno, o sea, invertir socialmente en educación, en recreación, en cultura, ¿sí? Darles a los jóvenes de los barrios más pobres esa dignidad que hoy hemos perdido en el Ecuador. O
sea, tú crees, y yo les digo a los amigos, amigas que nos escuchan, porque a veces es fácil decir, sí, mátenlos, ¿no? O sea, son estos criminales, que es esa estrategia de guerra que nos quiere imponer el gobierno de Noboa, pero no estamos viendo que atrás de esos criminales, como solamente los dicen, que sin duda hay que pararlos, pero atrás de ellos hay una estructura de pobreza, de marginación, sí, de gente que no está yendo a la escuela, al colegio, ¿no? Y ya no te digo en Durán, en La Troncal, en Guayaquil, aquí en el Quito, norte de Quito, claro. Conversé con madres de familias desesperadas, sí, de 10 madres, te digo, 5 madres me habían dicho, mi hijo ya no está yendo al colegio, hagamos algo. Y a eso me refiero con liderazgos ciudadanos, con liderazgos barriales. ¿Es un compromiso planteado a Luisa González, asumido por ella o todavía en discusión? Yo creo que la estrategia de pacificación es clara, ya lo ha dicho Luisa, esta es nuestra estrategia, ¿no es cierto? Basta de estrategias de guerra, esto no nos va a llevar a ningún lado, pero entonces ahora hay que ver en qué consiste la pacificación. Pero entonces yo te pregunto a ti, ¿esos apoyos son condicionados a eso? ¿Es una carta abierta o es una carta en blanco o va con alguna condición? No, bueno, creo que todos los que nos hemos sumado a decir esperamos que Luisa sea la presidenta, tenemos agendas claras y hemos dicho esto no es un cheque en blanco y no debe ser un cheque en blanco, ¿sí? Porque necesitamos también esos veedores ciudadanos que esperemos que cuando llegue Luisa digamos, a ver, ¿dónde están estos compromisos? Sí, que realmente van a permitir, por ejemplo, ¿no es cierto?, que los barrios más pobres de este país empiecen a activarse. ¿Se van a respetar esos presupuestos? Ok. ¿Quiénes van a ser los encargados? ¿Están ahí, no sé, como veedores las universidades? ¿Habrán otros actores sociales que puedan entrar a esa mediación? Porque ya no es solamente de los políticos, Orlando. Esta crisis tiene que intervenir el sector empresarial. Hay que hablar con ellos. Y un punto importante en Medellín fue eso. La gente en Medellín dijeron, está bien, ni un peso más de lavado del narco en nuestros negocios y en la banca de esta ciudad. Y lo hicieron. Yo creo que aquí ese baño de verdad los empresarios aún no lo han hecho. Lamentablemente estamos queriendo terminar solo con esa base de pobres que están alimentando el narcotráfico. Que son más bien el efecto más que la causa. Exacto, son el efecto. Pero ¿quién nos dice de los empresarios y de los políticos que están permitiendo, ¿no es cierto?, que estas estructuras criminales sigan funcionando, incluso apoderándose, anclándose en el Estado? Lo que hemos visto también en la fuerza policial, los militares. Vamos a ver el tema de seguridad como un tema, pero cuando te pregunto si hay condiciones, en esos acuerdos, en esas conversaciones, ¿hay posibilidades, por ejemplo, de ocupar cargos, ministerios? ¿Se ha hablado de estas cuotas de poder dentro del Estado para que puedan facilitar el apoyo o no? Mira, yo te lo digo, sería muy doloroso, ¿sí?, que pongamos ese tipo de condiciones en este momento tan trágico que vive el país. O sea, sería muy bajo poner un puesto, ¿verdad?, en el gobierno. Creo yo que en este momento lo urgente es que con legitimidad el nuevo gobierno, ¿verdad?, de Luisa González, pueda darle a la sociedad ecuatoriana ese respiro de vida, ese respiro de paz. Obviamente con agendas claras. El movimiento indígena lo ha dicho, nosotros también lo hemos dicho, hay que parar ese extractivismo mortal, ¿no es cierto?, esa minería ilegal que también está ligada al narcotráfico. Pero ya tuvo una respuesta de Luisa González. Exacto, ahí hay una respuesta, ahora habrá que ver que esa respuesta realmente llegue a... No, y te planteaba el tema de los puestos y de los cargos, porque normalmente la gente cuando escucha eso de apoyos, de alianzas, piensa en eso, normalmente se plantea, pero yo creo que hay otro valor, es decir, hay un proyecto político que está en segunda vuelta, que es el de Luisa González, y otro proyecto que es el de Daniel Noboa. Ese proyecto político es de alguna u otra manera el que se ha venido sustentando en los principios, gestión, además de la Revolución Ciudadana, en el gobierno, en las alcaldías, en las prefecturas. ¿Hasta dónde ustedes coinciden con ese proyecto? ¿Qué es lo que efectivamente ven que ese proyecto es realizable en las circunstancias que vivimos ahora con Daniel Noboa como presidente, dejando un país prácticamente devastado? Bueno, mira, yo estoy leyendo algunos de los programas que está proponiendo Luisa. Justo estaba leyendo el programa Impulsa. Así es. Me parecía muy interesante, ¿no? La propuesta que le está haciendo, por ejemplo, a los campesinos, la propuesta que le está haciendo al sector educativo, la propuesta que le hace a los migrantes. Ahora, lo que yo digo, bueno, necesita ese programa que está, sin duda está muy bien hecho, esos garantes para que eso se cumpla. Porque algo real es de dónde va a venir ese dinero.
¿Sí? Bueno, lo ha ¿De dicho, dónde ¿no? va a venir ese dinero? Ya lo ha dicho. Exacto, entonces necesitamos que, obviamente, ese compromiso con la gente también se vea en reactivar la economía. ¿Sí? Y nosotros hemos propuesto, es posible bajar el IVA al 10%. ¿Sí? Luisa dice Para al 12%. reactivar el consumo. Obviamente, Por supuesto, tienes ajá. que reactivar el consumo, Ajá. tienes que reactivar el consumo. Nosotros teníamos una propuesta muy interesante que era tax free el primer sábado de Así cada es, mes, la así llamábamos el sábado feliz. Así es, Ojalá puedan rescatar estas propuestas que de alguna forma, ya se aplicaron en otros países, fue muy exitoso, ¿por qué no aplicarlo aquí en el Ecuador? Ya. Y creo yo que con este tipo de propuestas también nos jalamos a ese empresariado que se siente un poco también fuera de esta dinámica electoral, pero que hoy son centrales. El empresariado no puede decir en este momento, no es nuestra opción. Son de los sectores más golpeados, Pero, más Benito, golpeados. Y yo creo que ahí cuando tú hablas de que, sin duda, o sea, no hay cheques en blanco, yo creo que nos referimos más bien a esto, ¿no? A que se logren estos compromisos. Porque claro, tú decir te voy a apoyar o no te voy a apoyar en función de que cumplas esto también es irreal, porque Claro, aún porque no se gana el gobierno. ¿No? Pero, Adelito, Pero que desde ya hay estas otras voces que han puesto ese apoyo y negarse rotundamente a que por cualquier acto, incluso con el tema del voto nulo, se pueda apoyar a Daniel Noboa, creo que ya es un gran triunfo de la izquierda de este país. Mira, te iba a hacer esa pregunta y te adelantaste con respecto al Ya tema del voto nulo, porque he visto sectores que sorpresivamente dicen no les vamos a dar a ninguno de los dos y el voto nulo. Desde tu experiencia como académica, como politóloga, ¿qué significado tiene el voto nulo? ¿Hasta dónde el voto nulo es una expresión política válida, legítima? No lo voy a negar, pero en estas circunstancias, ¿qué implica votar nulo? Exacto, a ver, yo creo que esa diferencia que tú haces es muy importante. El voto nulo es una expresión que existe en la democracia, cuando no te sientes representado por uno ni por otra opción, y ahí está el voto nulo, también está el blanco. Pero yo creo que analicemos el contexto, ¿sí? La población electoral, ¿no es cierto? El electorado ya se pronunció. Hay un 44% que le ha dicho, prefiero el proyecto de Luisa González, por cualquier razón. Y dentro de ese 44%, seguro están los votos de la izquierda y de la centroizquierda que quizás en otras elecciones no votaron por el proyecto de Luisa González. Porque en las primeras vueltas no pasaban del 33, 34. Exactamente, ¿no? Ajá. Incluso, una excepción de Correa que arrasaba en primera vuelta. Exacto, sí, esa sería otra explicación, Claro, ¿no? Pero en estos momentos donde tienes otras ofertas políticas, ofertas donde se encuentran partidos de izquierda y la gente te dice, mira, en esta ocasión prefiero votar por por este partido político porque siento que me da más garantías, creo que el voto nulo es totalmente desubicado. Y perdón, y con respeto incluso a algunos compañeros, amigos que conozco, pero no tiene sentido porque en este momento, ¿a quién le sumas? ¿A quién quieres representar con ese voto nulo si ya la gente en primera vuelta te dijo que prefería esta opción política? Entonces yo creo que es un error, ¿sí? Es un error desde sectores de izquierda que se sumen a ese voto nulo, porque incluso yo creo que el mismo electorado nos hará ver eso en las urnas, ¿no? Ahora, entonces entremos a la última parte. ¿Qué garantías tiene este proceso electoral de que el resultado sea el que efectivamente se verifique en el escrutinio? Porque hay demasiados rumores, hay demasiados movimientos. Esta semana mismo el Consejo Nacional Electoral acaba de aprobar una resolución o el informe jurídico, para ser exactos. No modificaron la ley, no modificaron el reglamento, no modificaron una norma, aprobaron una sugerencia, lo cual ya a mí en lo particular, que ya llevo años en esta vaina, me parece que es una barbaridad. ¿Qué garantías hay de que el proceso electoral en los resultados refleje la voluntad popular? Bueno, yo creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo muchas, ¿verdad? Porque sería terrible que nuevamente con esta justificación, ¿no es cierto?, de esta lucha contra el narcotráfico, de generar, ¿no es cierto?, este miedo, este terror, quieran silenciar o quieran cooptar, ¿sí?, a las instituciones del Estado. El CNE deberían ser los jueces de estas elecciones, o sea, lo más pulcro que tenemos los ciudadanos, y prestarse a este tipo de, sí, pues vamos a decir, de prácticas no claras,
yo no sé a quién quieren beneficiar, o sea, creo que Bueno, la sí, presidenta... parece que sí sí, pero sabemos la a quién. presidenta Diana Tamaín también viene de un proceso social, Claro, viene de claro. las luchas indígenas importantes, de sectores de izquierda. Yo creo que hay que plegar también a esa conciencia ciudadana de nuestros representantes, porque son nuestros representantes, y que no tengan hoy que plegarse ante una oligarquía que por el dinero y por su influencia, ¿no es cierto?, en estos sectores políticos puedan ir en contra de la voluntad ciudadana. Así que yo creo que necesitamos ponernos alertas todos los ciudadanos, porque Acudo a tu debe experiencia, defenderse la democracia. Tú viviste en México mucho tiempo, allá en la peor época de la lucha o de la guerra, como la llamaba Felipe Calderón contra el narcotráfico, tampoco se impidió que la gente entrara con sus celulares, más bien era una garantía. Es decir, Era cuando una había una garantía. violencia muy, Sí, o sea, la gente además votaba y salía corriendo por si acaso le vayan a poner un bombazo, tampoco se hizo eso. Es decir, esta es una experiencia inédita en el Ecuador, pero no es la mejor que se ha planteado. Yo creo que esto que obedece un poco también al temor del gobierno a perder, ¿no? Entonces, obviamente necesitan como guardar todos los flancos, ¿no? Ajá. Pero es un error, señor presidente Noboa, presidente candidato, ¿no? Ya no sabemos qué decirle. Claro. Porque de alguna forma todos estos actos violentos, ¿sí? La gente lo resiente, la gente lo mira, lo ve. Entonces, cuando tú empiezas a reprimir a la democracia, que ha sido actos que ya lo vivió el Ecuador, ¿qué hemos tenido como resultados? O sea, ¿cuáles han sido los resultados? Que la gente pide más democracia. Claro, claro. Sí, y a veces, pues esa más democracia se van precisamente en contra, pues, del gobernante de turno. Yo siento que algo así podríamos tener esta Pero ¿tú segunda crees que vuelta. efectivamente- Esperemos que nos dé el tiempo. Yo creo que es urgente más voces ciudadanas que pongamos a discutir también estos temas y que no viene, de verdad, no viene desde el correísmo. Yo creo que ese es otro error. Exacto. La izquierda exacto. debe entender que tenemos agendas. No caigamos en esos epítetos que destruyen la posibilidad de hacer una política con una autonomía real. Porque yo te digo, yo vengo de muchos años trabajando Pero en esto no quiero y no me ponerme- creo correísta, Ya. ni he hecho bandera por el correísmo, porque los liderazgos personalistas también hacen daño en la política. Pero no te ¿sí? quiero dejar de mencionar este tema porque, a ver, si es que hacen esto es porque hay un informe de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto y del Centro de Inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para ellos, 3 o 4 urnas, o 5 por último, en las que posiblemente hubo estos acontecimientos de alguien que extorsionó, que mostrara el voto para poderle no fastidiar, no pueden convertirse en una política nacional. Entonces, lo que hay detrás, dicen otros, de lo cual yo también creo que participo, no sé si participas tú, aquí hay la incertidumbre o la sospecha de un fraude, que no se refleje lo que votaron los ciudadanos, las ciudadanas en las urnas en el escrutinio. ¿Crees que efectivamente es así? ¿Participas de esta idea o no? Mira, tú tocabas del caso mexicano y yo justo viví en la época de Felipe Claro, por Calderón, eso me acuerdo, sí. esa época brutal. Ajá. Sí, más de 300,000 muertos le costó a los mexicanos la política de guerra contra el narco, sí, de Felipe Calderón. Y Ajá. miles de desaparecidos, Muchos, muchos de muchos, desaparecidos. Entonces yo lo que digo es, a los amigos, amigas que nos ven, o sea, miremos estos ejemplos, ¿sí? Brutales. Pero ¿qué pasó también en esas elecciones? Después de esas elecciones que intentaron también hacer fraude, porque ya desde ese momento había la posibilidad de que gane, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Entonces es lo que te decía, fueron como que tratando de por todo lado, ¿no es cierto?, no permitir que realmente salga a flote esa voluntad popular. ¿Y hoy qué tienes? O sea, es un vuelco totalmente Tienes 6 distinto. años de Andrés Manuel López Exacto. Obrador y un año ahora, casi de... Y muy exitoso Ajá. de Claudia Sheinbaum. Entonces, esas prácticas violentas que limitan la democracia realmente no funcionan, ¿sí? La gente pide más democracia y la gente lo está pidiendo. Y cuando hubo esas elecciones, o sea, el PAN, que era el partido que representaba al señor Calderón, quedó en la nada. Claro. ¿sí? Y ahora, les tocó- ahora no es nada. Claro, hoy no Claro. es nada, hoy Ajá. desapareció, ¿no? Así Pero es. después de esas elecciones, bueno, les tocó hacer prácticamente barras por el PRI, ¿no? Así Por es. uno de sus enemigos políticos. Claro, así es. Y ahora, pues tampoco el PRI Pero, significa Ferito, mayor entonces- cosa. Entonces, yo lo que te digo es que, mira, ¿qué permitió
que los mexicanos de alguna manera empiecen a reestructurar la forma de incluso pensar la política, fue que empezaron a poner su realidad local como exigencia nacional, exigencia a los gobernadores, y lo lograron, ¿no? Ahora lo que es Morena, por ejemplo, no obedece a un solo personaje, ¿no? Así es. Y esto es Es claro. una confluencia de corrientes, de organizaciones. Es una confluencia de sí. corrientes, de organizaciones, de luchas incluso internas, Claro. que está bien que hayan luchas internas en la política. Que es lo Oye, es sano. dialéctico, para hablar en términos académicos. Exacto, es sano. Así Yo creo es. que esa crítica que también nosotros hemos hecho de esas políticas verticales, hay que cambiarlas. Y me ha gustado mucho, le he escuchado a Luisa de que si ganamos, ella dice, ganamos todas, ganamos todos. Y es necesario que en ese todos también se pueda dar el espacio político a las organizaciones sociales que tanto han hecho por este país. Tengo dos preguntas finales, Berito, y son clave para reflejar tu pensamiento, tu mirada, que creo que es muy importante en la discusión que tenemos. Uno, la vicepresidenta Verónica Abad debe reemplazar al presidente mientras éste haga campaña. Es una exigencia. Si no se cumple, ¿qué va a pasar con eso? Porque en la práctica se sigue violando la Constitución. ¿Qué hacer con este tema que es muy delicado? Ahora que incluso secuestran a la abogada de su hijo, le rompen o le prohíben sus derechos políticos, etcétera. Oye, es que es tan triste esto, pero también da cuenta de todo lo que tenemos que vivir las mujeres en la política en este país. Es brutal. O sea, yo diría, y lo hicimos, mira, varias candidatas a la vicepresidencia, nos sumamos a apoyar a Verónica Abad, incluso el mismo debate vicepresidencial, acuérdate, Orlando, fue una iniciativa nuestra que no quería hacerla el CNE. El CNE decía, bueno, vamos a hacer el debate solamente en segunda vuelta, y ahora ya no se habla del debate. A ver, pues, generen el debate vicepresidencial en esta segunda vuelta, ¿no? Y yo sí te digo... Entre la señora María José Pinto y que Diego está desaparecida, Borja. y Diego Borja. Así Debería ser la misma propuesta que hizo el CNE, esa nos hizo a nosotros. Y nosotros dijimos, no, señora Tamain, hagamos el debate también en primera vuelta. Así es. Que lo logramos con la presión nuestra y el apoyo de las universidades. Estuvo muy bien, sí, sin duda. Pero yo creería que ese mismo esfuerzo ciudadano podríamos hacerlo para que Verónica Abad, más allá de las coincidencias que puedan existir, pero ella es la vicepresidenta de este país. Nos guste o no nos Por guste. favor, Claro. exacto, y eso sería lo más democrático, lograr que Verónica Abad asuma esto. Pero vemos tanta violencia alrededor de Verónica Abad, alrededor de sus familiares, ¿no? De gente que la apoya, que yo te digo, ¿quién en este momento está dispuesto a asumir esa bandera? Pero además no sabemos quién es vicepresidente en este país. Si es la señora Helliber, si es la señora Verónica Abad, no sabemos si esa oficina está ocupada, si ese cargo existe. Es una cosa loca. No se ha visto una situación de esta naturaleza ni en los peores momentos en los que supuestamente las crisis políticas estaban alrededor del vicepresidente o la vicepresidenta. Claro. No hay vicepresidente en este país este rato. Exacto, y yo le escuchaba en una entrevista a Osvaldo Hurtado, imagínate, ¿no? O sea, un representante de la derecha de este país que decía que eso no tiene nombre, decía. Bueno, ahí... Pero él no va a votar por Luisa González jamás. Sí, pero lo que te digo es que hay un sector de la derecha de este país que ya no se siente representado en nulo, ¿sí? A ver, pero... Y que tampoco les va a convenir decir voto nulo. Pero entonces hay un sector, y esto es importante que lo escuche Luisa González, que está ahí, que yo creo que está dispuesto a conversar. Y yo te digo, en diciembre yo asistí a la conmemoración de la Cámara de Comercio de Quito. Y le escuchaba el discurso de Mónica Heller, ¿no? Y decía, qué interesante. Ella decía, miren, por favor, permitan que nuestro derecho a ser productivos existe en esta ciudad, existe en este país. ¿Quién no va a plegar con ese discurso? Ya, pero ella está haciendo campaña con la señora Lavinia Balbonesi. Exactamente, entonces yo lo que le digo es a ese sector del empresariado, que sabemos que Noboa no nos representa, pues también dejemos de lado a sus representantes. Pues. Sacrifíquense un poco en sus posturas ideológicas y resuelvan el problema del país. Y más que ideológicas, oye, incluso en su bolsillo, creo yo. Claro. Oye, en Medellín lo lograron. Es que el bolsillo también tiene ideología, Berito, no te olvides. Bueno, sí es cierto, pero lo que yo digo, mira, los empresarios... Claro. De verdad que se portaron tan patrióticos con su ciudad, con su gente, que lograron desactivar
a los peores narcotraficantes. Pero también en México, no te olvides que en su momento en México fueron los empresarios los que dijeron, ya dejemos ya basta de esto, ya apostemos por un proyecto Oye, nacional. Y créeme que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador tuvo mucho que ver, sí, con el apoyo de empresarios importantes del norte del país, sí, que se sentían ya totalmente de Monterrey, devastados. sobre todo, que no siempre estaban del lado de la izquierda. De Nuevo León, ¿no? Nuevo y que León, ahora ha vuelto a ganar ahí con... Pero tengo una última con pregunta una que sí me importante. interesa desde tu perspectiva analizar rapidito además. ¿Cómo miras esta postura de la violencia vicaria que ahora está siendo abanderada por Gabriela Goldbaum? Te digo esto porque no es menor. Lastimosamente los medios de comunicación a la comparecencia de Gabriela Goldbaum no le dieron el realce que se merecía. Se trata de una persona que no puede ser considerada ni correísta, ni de izquierda, ni socialista, ni nada por el estilo. Es la ex esposa del señor Daniel Noboa y lo que ella denuncia, además de dramático y doloroso, es una cosa que en este país se ha legitimado por mucho tiempo. Yo hace poco leía Cuarto Propio de Virginia Woolf. Y decía, Virginia Woolf en el 27, 28, si no me equivoco, ya hablaba de esto. No dice violencia vicaria, pero ahora Gabriela Goldbaum le pone en la palestra pública un tipo de violencia que le ejerce el primer mandatario, ahora candidato a la reelección. Sí, yo lo ligo con las violencias que hoy estamos viviendo las mujeres. Y a mí me parece excelente que exista esta palestra, ¿no es cierto?, para la señora Goldbaum, pero te digo, es una violencia que viven todos los días miles de mujeres en este país. ¿Con plata o sin plata? ¿Con privilegios o sin privilegios? Además. Sí, pero principalmente las de sin privilegios y las de sin plata, ¿sí? Entonces yo creo que este tema, que a mí me parece excelente que se discuta, pero es necesario ver qué está pasando con las mujeres en este país, Orlando. Es brutal lo que está pasando con las mujeres, ¿sí? Veíamos los datos incluso, o sea, de los pobres, ¿sí? El sector más pobre seguimos siendo mujeres. Si tienes un trabajo similar, ¿no es cierto?, a tu par varón, es posible que ganes entre 20 y 30% menos. Y ¿Quién que está trabajes diciendo más eso? porque trabajas en la casa y trabajas en la calle. Y aún un tema mayor que no se está discutiendo, las mujeres cabezas de hogar, sí, están con datos oficiales a cargo entre 5 y 6 miembros de la familia, entre ellos niños, ¿no es cierto?, gente con discapacidad, los padres de la señora. O en condición de abuelas. O en condición de abuelas, te digo, incluso ese es el caso de mi familia, ¿no? Mi madre, que gracias a mi madre puedo estar también aquí. Pero te digo, es impresionante que no tengamos una política real de darle trabajos dignos a las mujeres, trabajos justos, con sueldos que mínimamente podamos alcanzar a fin de mes. El problema de la violencia también es un problema económico. Si no resolvemos que las mujeres, sí, cabezas de hogar, que siguen siendo las que sostienen la economía de este país, no logren tener ingresos dignos, vamos a tener que seguir aguantando condiciones de violencia. Y ese es un problema que yo creo que ligado a lo que tú dices, ¿no es cierto? Esto de la violencia vicaria, dices, es real, está ahí. Pero ¿hasta qué punto logramos independizar también a las mujeres para que no sigamos dependiendo, ¿no?, de personajes tan violentos? Claro. Entonces, la última pregunta ahora sí. ¿Cuál es tu futuro político? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué vas a hacer después? ¿Dónde te vas a instalar? ¿Cuál va a ser tu recorrido? Tomando en cuenta que esta experiencia de la que hablábamos al principio de la entrevista te da otras luces, te da otra perspectiva. ¿Hasta dónde esta experiencia, esta pedagogía adquirida en estos tiempos electorales te proyecta en un futuro político en distinta dirección o en la misma dirección? Mira, yo primero agradecer a tanta gente linda, ¿no es cierto?, que recibió nuestra propuesta con mucho gusto, con mucho cariño. Yo te digo, yo ahora estoy aquí, me gustaría seguir trabajando para mi país, para mi ciudad. Es importante que también reactivemos estas otras voces ciudadanas y que posicionemos liderazgos femeninos, Orlando. O sea, hemos perdido esa capacidad también desde la izquierda de ir construyendo con formación política nuevos espacios de discusión. Eso se ha perdido. Y yo creo que si en algo me gustaría estar es precisamente eso, ¿no? Haciendo lo que he venido haciendo, pero quizás ahora que tengo un poquito más, vamos a decir, de vocería, de responsabilidad, poder conectar con esas agendas que tenemos. Primero y punto uno, logremos la pacificación de este país. O sea, levantemos las banderas de la paz, levantemos las banderas de la vida. Alguien tiene que hacer, necesitamos más voces ciudadanas y urbanas también,
que permitan, pues, y tú hacer esa correa de transmisión, ¿no? Entre lo que ocurre en los sectores populares, entre lo que ocurre en nuestros sectores medios y lo que puede venir en un futuro gobierno. Y que no tengamos estos falsos representantes, ¿no? Imagínate, a pesar de que hay un sector del empresariado que no quiere estar con Daniel Noboa, no hay representantes del sector empresarial que se paren dignamente y digamos, a ver, ¿qué pasa aquí con los empresarios de este país? ¿Por qué están afectando a los productores, a los que día a día tenemos que salir a trabajar? No a esa burguesía que quizás está además, ahí muy cómoda. Rentista, cómoda, que tiene la plata en paraísos fiscales. Exacto, esa quizás está muy cómoda, pero empresarios, ¿no es cierto? Quizás muchos de nuestros familiares, porque en este país el 90% de la plata que se genera en este país viene de ese sector productivo. O sea, son ellos quienes están dando empleo. De acuerdo, pero y si no hay quien consuma, si no hay quien compre ese producto nacional, ¿qué están haciendo? Cerrando la Lanfor, Orlando, y no lo podemos permitir. Así que yo me veo en eso, aquí, pues, digo, siendo esas vocerías necesarias. Y aquí siempre tendrás el espacio abierto para conversar. Gracias. Gracias, Berito, que estés muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta reflexión en tiempos electorales. Aunque oficialmente no ha empezado la campaña, evidentemente hay un candidato que está en plena campaña, sus ministros, sus candidatas que ya fueron elegidas, etcétera, siguen en plena campaña electoral. Pero les hemos invitado para conversar, para hablar de estos temas. A la vicepresidenta o candidata vicepresidencial María José Pinto, venga, converse. Al candidato Daniel Noboa, venga, converse y hablemos de todo lo que usted quiera, con el mayor respeto, pero aquí estamos para hablar, para conversar, para que la gente tome decisiones informadas y reflexivas, porque lo que se decía en este país es muy importante para los próximos 4 años. Aquí estaremos conversando en otro relato. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Otro relato con Orlando Pérez.